No, se pasaron. Sí, obvio, yo les digo. Atención, me acaba de contar un pajarito que en SQM están trabajando por un futuro más sostenible con aspiraciones para disminuir sus huellas hídricas y de carbono. Porque en SQM el desarrollo humano es parte de su naturaleza. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Sé parte de Crypto Market hoy y únete a la revolución financiera que está cambiando el mundo. Conócenos en www.cryptomkt.com. En Colbún transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía para todos. Impulsamos un desarrollo consciente en equilibrio con el planeta, innovando a través de pequeños y grandes cambios y creciendo junto a clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Soñamos con promover desde Chile una transición energética responsable, impulsando las energías renovables. Colbún transforma, impulsa, sueña. El futuro se escucha en txplus.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián. Miércoles 26 de junio de 2024, son las 3 en punto, y estamos comenzando esta nueva clase abierta que nos reúne alrededor de una pregunta que es muy interesante. ¿Por qué más doctorados en Chile? El impacto de la formación avanzada en nuestro país. La idea es poder conversar justamente sobre estos programas de formación y entender un poco el impacto que generan tanto en las personas como en la sociedad. Y para esta conversación tengo a dos invitadas. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Patricia Burgos. Ella es directora del doctorado en Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, con un poco más de frío que tú. Patricia está acompañándonos en esta conversación desde Sao Paulo, donde está en actividades académicas actualmente, así que le agradecemos mucho que se tome un espacio para poder conversar con nosotros. Y también quiero presentar a nuestra siguiente participante en la conversación, la doctora Andrea Leiva, directora del doctorado en enfermedades crónicas de la Universidad San Sebastián. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también, Andrea, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Y la idea es poder entender un poco el panorama actual de la formación de posgrado en Chile, particularmente de doctorados. Para eso solo quiero darles algunos datos que están tomados de la encuesta de trayectoria de profesionales con grado de doctor en Chile, que fue publicada en 2021, pero que tiene como referencia datos del año 2019. Por esa época había 18.352 personas con el grado de doctor en Chile, lo que nos convierte en uno de los países de la OCDE con menos personas con doctorado entre su población entre 25 y 64 años, lo que para muchos puede ser sorprendente. Pese al aumento de personas con doctorado en el último tiempo, la tasa de desempleo no ha cambiado con respecto a la última medición, lo que quiere decir que hay un buen espacio laboral todavía. Sin embargo, existen brechas de género en el salario, la tasa de desempleo y la inactividad entre las personas que tienen doctorados. Con esos datos sobre la mesa, me gustaría conversar contigo, Patricia, y preguntarte, desde tu perspectiva como directora de un programa de doctorado, ¿cuál crees tú que es la función y el impacto que tiene este tipo de formación en nuestro país? A ver, Gabriel, yo creo que la educación no es duda que es la respuesta para que cualquier persona se desarrolle en el mundo actual, a todo nivel, y el doctorado es lo mismo. Yo creo que el doctorado, evidentemente, que es un grado de educación más avanzado, pero Ujú. que resulta fundamental para entender, para poder, para el progreso de la sociedad. Porque proporciona diversas cosas, como por ejemplo habilidades, conocimiento para poder abordar Mm. problemas complejos, para poder plantearse desafíos complejos, que son desafíos no solamente de nuestro país, sino del mundo, de la globalidad. Mm. Eh, y al ser el doctorado el nivel más alto de la educación académica, el doctorado
prepara a todos los profesionales o los egresados que pasaron un tiempo por una universidad. En definitiva, les entrega todas las herramientas posibles para que esas personas se conviertan en líderes en sus respectivos campos, porque va a permitir el avance de todas las disciplinas, porque doctorados hay en diversas disciplinas, y eso permite el avance de la sociedad. Y quizás por último, indicar que el realizar un doctorado, más allá evidentemente de formar expertos en áreas específicas, te entrega aspectos que son mucho más transversales y fundamentales, que tienen relación con el poder fomentar en la sociedad actores que estén motivados por el pensamiento crítico, por darle relevancia a lo que es el pensamiento crítico, a tener habilidades para aplicar conocimientos especializados y llevarlos a poder resolver problemas reales, aspectos que son en nuestra área esenciales para poder desarrollarnos a nivel científico-tecnológico en el país. Hay algo súper interesante ahí, Patricia, que tiene que ver con lo que no se ve habitualmente en un programa de doctorado, porque claro, uno piensa en la especialización profunda en un área en particular. Sin embargo, quienes cruzan por un programa de doctorado adquieren además otras habilidades como de liderazgo, capacidad de comunicación, de trabajar en equipo, de superar dificultades, y eso eventualmente puede tener impacto en muchas otras áreas, no solo trabajando dentro de un laboratorio en una universidad. Y eso es particularmente interesante de la formación de doctorados. Ahora, Andrea, considerando los datos que yo entregaba antes y entendiendo un poco cómo funciona la ciencia actual, que es súper compleja, con preguntas que ya no se responden desde una disciplina, viene la pregunta entonces, ¿por qué crear más programas de doctorado en Chile? Sí. O sea, yo creo que como punto de partida uno puede decir por qué crear más, porque tenemos un compromiso, como mencionaba Patti, el generar profesionales que tengan la capacidad de innovar, de buscar respuestas a problemas que son complejos, es un deber, yo creo. Es un deber del Estado, es un deber de las universidades, un deber incluso de los privados, que eso es algo que podemos discutir que acá se da un poco menos. Pero lo que necesitamos es tener a estas personas. Ahora, en referencia un poco más específico a lo que tú me mencionabas anteriormente, un tema importante ahora y que uno se puede dar cuenta es que ya no necesitamos tal vez a alguien que esté encasillado, como tú decías, en un área muy particular. Yo hago matemática y solo matemática, matemática, matemática. Necesito primero tener un matemático que sea capaz de comunicar al resto de la comunidad lo que él hace, y necesito un matemático también que converse con personas de otras disciplinas. ¿Qué es lo que, o hacia, en ese sentido se está moviendo ahora todo lo que tiene que ver con ciencia? Nosotros necesitamos crear grupos que sean interdisciplinarios, porque los problemas a los que nos estamos enfrentando y los que tenemos que resolver, estos como problemas de la humanidad, se tienen que ver desde puntos de vista multidisciplinarios o transdisciplinarios, y hacia ahí tenemos que transitar. O sea, tenemos que formar obviamente profesionales muy pegados a sus líneas de investigación, a las áreas de sus programas, pero lo que tenemos que favorecer es que esas personas conversen con personas que se desarrollan en otras áreas y que generemos núcleos de personas que puedan realmente contribuir a los problemas que tenemos, que finalmente todo lo que estamos estudiando a nivel de doctorado, que puede ser desde una molécula muy pequeña, un número, una galaxia, todo lo hacemos con un fin último, que es poder contribuir de alguna forma a los problemas que tenemos, y no lo vemos de una dimensión, sino que son problemas multidimensionales. Absolutamente. Yo creo que si uno toma como ejemplo la crisis climática, que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, ciertamente no se resuelve solo con expertos en climatología. Desde las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias biológicas, todo converge para poder resolver problemas que son extremadamente complejos. Y eso hace que la forma en que estamos contestando estas preguntas tan difíciles necesite a profesionales de distintas disciplinas que además sepan interactuar con otros que trabajan desde otras disciplinas. Patricia, por tu trayectoria profesional te ha tocado ver el crecimiento de personas que entran a un programa de doctorado y luego se gradúan. Y esas personas no son iguales. Hay una transformación completa, no solo es intelectual, hay un cambio. Hay un cambio en la trayectoria vital, que a mí me parece que es fascinante. Desde esa perspectiva y considerando tu experiencia, ¿qué beneficios personales y profesionales has visto tú de los estudiantes que cursan un doctorado?
De los beneficios son muchos, y quizás solamente adicionar un poquito a lo que estaban hablando anteriormente es que por alguna razón, que es bien concreta, los países de la OCDE, aquellos países que tienen más doctores en su población, son países más desarrollados. Y frente a esa sentencia es fundamental. Si queremos tener sociedades mucho más avanzadas culturalmente, científicamente, necesitamos tener personas que le pongan atención al pensamiento en toda su disciplina. Por lo tanto, ¿qué beneficios trae? ¿Qué beneficios trae un estudiante de doctorado? Diversos. Por ejemplo, les hace crecer a nivel personal y profesional, porque les entrega, como tú bien decías, herramientas que te van a acompañar de por vida y que van más allá de conocimiento específico, como por ejemplo, te hace crecer de manera íntegra. ¿En qué sentido? Te hace obviamente que conocer mejor tu área de desarrollo y de la vida, te ayuda a fortalecer aspectos como la resiliencia, la disciplina, la autogestión, la independencia, la perseverancia, la autoestima y el liderazgo, por ejemplo. Tú te vuelves como que comienzas a creer más en ti, tienes mayores certezas de cuál va a ser tu contribución a la sociedad. Porque yo creo que un joven que recién entra a la universidad no solamente no tiene claro por qué es lo que quiere estudiar, es cómo, si le va a tener que contribuir o no a la sociedad. Y yo creo que de alguna manera el doctorado te permite dimensionar que tú sí puedes hacer un agente de cambio. Y un aspecto importante al respecto es que tú te permite estar rodeado de grandes personas, diría yo. Yo creo que en la vida uno tiene ciertos privilegios, y yo creo que uno de los grandes privilegios de hacer un doctorado es el poder convivir con personas altamente calificadas, altamente motivadas por su disciplina, y no es algo que uno en el día cotidiano sea tan habitual. Y yo creo que eso es un tremendo privilegio y que no siempre tenemos esa tremenda oportunidad, y que explica por qué entonces hacer un doctorado te va a entregar herramientas clave, yo creo, para construir personas líderes de la sociedad, porque han estado inmersos en un grupo de personas que están todas discutiendo unas con otras. Entonces eso es algo muy, muy potente en términos formativos. Sí, y Absolutamente. puedo apoyar un poco esa idea. A mí me gusta mucho eso de el concepto de que los programas de doctorado también generan comunidad. Lo que dice la Patti es súper relevante para un estudiante de primer año, primero interactuar con sus compañeros más grandes y también interactuar con los profesores, y a nivel de profesores también hay profesores jóvenes, intermedios y profesores mayores, y eso habla también de las comunidades que se van formando en las instituciones o en los núcleos académicos, porque yo creo que tenemos la fortuna en la universidad en que nosotras nos desarrollamos, que es la Universidad de San Sebastián, que en los últimos años se han creado estas comunidades, y estas comunidades en el fondo son las que han permitido o que son el sustento para estos programas de doctorado, porque en el fondo el doctorado es aprender, o sea, llevar tu conocimiento a un límite, pero es aprender de la comunidad en la que tú te vas a desarrollar. Y esa generación de comunidad, esos grupos, esos núcleos, o como se llama a nivel de CNA, esos claustros, son súper importantes para el desarrollo de los estudiantes. Absolutamente. De hecho, escuchando a la Patti me dieron ganas de hacer otro doctorado, porque uno se acuerda de esa etapa que es intelectualmente súper desafiante, Sí. muy motivadora, donde uno vive dentro, inmerso en el área en la que está haciendo el doctorado. Y efectivamente se trata de una de las etapas de formación más bonitas que existen, porque efectivamente se conecta con una comunidad de personas que están sintonizadas, no con las mismas ideas, pero con las mismas ganas de El hacer mismo cosas que núcleo. son súper potentes. En ese sentido, Andrea, y vinculado con la pregunta que le hacía Patricia antes, eh, ¿cómo ahora se beneficia la sociedad al tener más de estos profesionales que han pasado por una formación de tipo doctoral? Sí, yo encuentro súper compleja la pregunta de la sociedad, porque en un principio uno podría tender a pensar de verlo solo desde lo disciplinar, y uno puede decir, ya, pero alguien que está estudiando, no sé, una cosa muy puntual, un Claro. agujero negro particular, ¿cómo eso le llega a la sociedad? Pero en el fondo, esto es como por capas, va a distintos Sí. niveles. Primero,
se beneficia el individuo en particular, o sea, ese individuo va a poder desarrollarse con una capacidad distinta a que si no hubiera hecho el doctorado. Después hay como una capa intermedia que afecta a mucho más personas y que es una de las características también importantes que tienen las formaciones doctorales, que es crear cuerpo académico en las universidades, sobre todo en nuestro país, que el mover doctores a la industria no es algo que esté tan normalizado. La mayor parte de los doctorados se quedan en las universidades y forman parte de los grupos académicos o de estas comunidades, y yo creo que ahí hay un impacto importante. Y otra cosa que también estos doctores que se quedan en las universidades también van a entregar su conocimiento y van a entregar su formación a muchos más estudiantes. Estamos hablando ahora de un efecto a nivel de cientos de personas que van a poder ver también con una mirada distinta su futuro. Y si esto lo llevamos más macro todavía, la contribución a la sociedad puede seguir creciendo aún más. Entonces, una cosa que parte desde una dimensión unipersonal y que se va ampliando a medida que vas llegando a más participantes. Y pensando siempre que el fin último de todo lo que estudiamos, si sea la molécula más pequeña, no es porque a mí me interese la molécula, es porque a mí me interesa resolver algo que va mucho más allá, que tal vez yo no lo voy a hacer con mi tesis doctoral, pero sí va a contribuir a que otro lo tome y siga con esta posta y podamos llegar a una solución final a los problemas que nos aquejan. Absolutamente. Y una gracia de esto es que muchas veces uno ni siquiera lo vislumbra. Solo un ejemplo, ya que mencionaste agujeros negros. Cuando se capturó la primera imagen de un agujero negro, los algoritmos desarrollados para poder obtener esa imagen se pueden aplicar hoy en medicina y pueden hacer que exámenes de resonancia magnética funcional se hagan con menos imágenes, porque esos algoritmos permitieron, de alguna manera, aprovechar mejor las imágenes que se obtenían y por lo tanto ahora esos exámenes pueden ser más baratos y van a tomar más tiempo porque se hacen con menos imágenes. Y hay un impacto inesperado de Sí. una línea de investigación que aparentemente, voy a decirlo así entre comillas, no Sí, sirve sí. para nada, Sí, es que ¿cierto? yo creo que ahí viene el tema de tomar esta transdisciplina y de pensar que el Sí. conocimiento es para todos y que el conocimiento es muy amplio y Mm, tal vez esto no sé si es un concepto mío, pero para mí el doctorado no es entregar información, no es entregar mm, contenido, no es los papers que tú lees, incluso ni siquiera la tesis que tú desarrollas. Yo veo el doctorado como una capacidad de pensar más allá claro, de lo que está y sobre todo de unir cosas. sí, Entonces, cuando yo me hago preguntas y yo digo, no sé, yo quiero estudiar por qué esta enfermedad ocurre, yo empiezo a buscar lo que hay y en base a eso sí, busco soluciones. Y lo mismo pasa con el ejemplo que tú mencionabas. O sea, si yo quiero mejorar un resonador, tengo que buscar lo que ya está. Y mm, eso, esta formación de redes con las cosas que están, ir buscando qué falta y dónde yo voy a ayudar a que se cierre esa malla, es un concepto mm, súper entretenido también y desafiante y estimulante. Mm. absolutamente. Al final Claro. nos convertimos Ah, en grandes resolvedores de problemas. quizá quisiera agregar en ese sentido, que dice Andrea, es que de alguna manera nos falta transmitir lo que estamos hablando a la sociedad para que, como de alguna manera, se tome conciencia de la relevancia que tiene. Y yo creo que, por ejemplo, en Chile, que somos un país pequeño, somos tremendamente tecnologizados. Nosotros tenemos tecnología, como tú decías, cuando vamos a hacernos un examen, cuando usamos un teléfono, cuando usamos un computador, cuando prendemos una televisión que se conecta con el robot que nos hace aseo en la casa. Tenemos muchísima tecnología asociada y esa tecnología no nace de un día para otro. Esa tecnología es trabajo de muchos años. Cualquier avance en la medicina es trabajo de muchísimas décadas. Por lo tanto, ese trabajo detrás, o sea, cuando tú dices, ¿por qué es importante hacer esto? Es porque de lo contrario no estaríamos siendo tecnológicos. Yo creo que los chilenos somos súper tecnológicos comparativamente con otros países, pero de repente esta pregunta es, pero bueno, porque eso es lo que tú disfrutas de toda Sí, claro. este tipo de cosas y tiene un trasfondo, claro. Sí, Ah. absolutamente. Ahora, Patricia, hay una cosa que es súper interesante desde la posición en la que estás, como Ujú. directora de un programa de doctorado, que tiene que ver con los desafíos para las instituciones que imparten estos programas, porque además no es como decir, ya voy a hacer un doctorado y abro la... No, hay Mm. que cumplir con una serie de requisitos, hay que tener un claustro académico, hay que tener Ujú. laboratorio. ¿Cómo ves tú los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior para impartir programas de doctorado? Oh, sí, yo creo que, bueno, yo creo que junto a Andrea hemos estado en una etapa de muchos aprendizajes y de darnos cuenta de todo ese esfuerzo que hay detrás.
como para poder alcanzar estos tremendos desafíos, pero yo creo que gracias a que estamos rodeados de muchos nuevamente, doctores y especialistas, podemos enfrentar grandes desafíos. Yo creo que hacerse cargo de formar líderes de la sociedad y en distintas disciplinas, como por ejemplo lo estamos haciendo nosotros, de un día en una universidad joven, evidentemente que no es una tarea fácil, es súper desafiante. Yo creo que y es rico estar como de alguna manera siendo parte de un ejercicio desafiante. Pero evidentemente la universidad requiere primero tener académicos de excelencia, debe tenerlos. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar, y bueno, el país afortunadamente ha hecho esfuerzos en el pasado y ha formado mucha gente, diferentes casas de estudio. Nosotros estamos dando nuestro aporte ahora y la gente existe, lo cual ya es un checklist que uno dice, ya, ok. Pero no solamente tienen que ser académicos que sean buenos investigando en sus áreas puntuales, tienen que ser personas inspiradoras, tienen que ser personas capaces de transmitir su vocación por la excelencia y generar y transmitir esto a las nuevas generaciones en este mundo moderno que le gusta todo rápido, que no tiene quiere todo para mañana, pero mañana no es mañana, es en 2, 3 años más, y que para poder aprender de esa perseverancia que hablaba previamente, no es algo que tú puedas enseñar de un día para otro. Entonces, para las instituciones implica tremendos esfuerzos en contratar gente adecuada, en hacer inversiones importantes, inversiones y decisiones donde quizás el mundo privado también tiene su gran aporte que hacer, el Estado obviamente, tiene que hacer inversiones en infraestructura, tiene que hacer inversiones en equipamiento, tiene que hacer inversiones en gestión universitaria, tiene que hacer inversión desde diversos ángulos para que todo este universo de cosas comience a articularse de la mejor forma posible para que funcione y además ser flexible, porque los programas de doctorado van cambiando, van cambiando, el mundo va cambiando y tenemos que ir cambiando y tenemos que innovar y tenemos que ser innovadores y hacer las cosas, quizá tomar lo mejor de algunos, pero también colocarles nuestro sello particular. Y eso es un trabajo grande porque nos tienen que acreditar y es un trabajo y un esfuerzo colectivo bien importante, bien bonito. Hay un trabajo bien bonito detrás que vale la pena hacerlo. Y un trabajo que muchas veces además es invisible, no se ve porque las cosas funcionan, pero evidentemente requiere de muchas personas que están comprometidas para que eso funcione de esa manera, porque efectivamente hay que cumplir con un montón de requisitos para poder ofrecer de manera adecuada programas de doctorado que formen a los futuros científicos. Y en ese sentido, Andrea, te quería preguntar por otra cosa que me parece fascinante. Hablamos de las preguntas complejas que se contestan hoy día desde la interdisciplina. Incluimos también en esta ecuación la formación de muchos estudiantes que terminaron el colegio y muchos que terminaron la universidad en pandemia con clases online. Y esos mismos estudiantes van a hacer después un programa de doctorado. Y hay desafíos personales que tienen que ver con eso, con su propia condición de persona, con las problemáticas que estamos enfrentando. ¿Cómo ves tú ahí, desde esa perspectiva, los mayores desafíos que enfrentan ahora los estudiantes que entran a un programa de doctorado? Sí, o sea, yo creo el mismo tema de la comunicación, de que ahora las comunicaciones son mucho más amplias que antes, el acceso a la tecnología, que es muchísimo más amplio que antes, y eso se puede tomar como una gran ventaja, pero a la vez también es una complejidad. O sea, yo creo que algo que tenemos que aprender hoy, y eso lo hemos escuchado en todos estos últimos años, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, tenemos que tener herramientas que nos permitan a nosotros tomar eso que está disponible y usarlo de la mejor forma, en el mejor beneficio. Si pensamos en los distintos tópicos que hemos tocado en los minutos anteriores, yo creo que hoy los estudiantes tienen oportunidades que nosotros no teníamos hace, no sé, 10 años atrás o 20 años atrás. Pero también eso va de la mano con que las personalidades también han cambiado, lo que decía la Patti, o sea, las nuevas generaciones quieren todo para hoy, quieren todo automático, como a ellos les gusta, y eso también es un desafío que no está en la malla curricular de los doctorados, pero también nos toca a nosotros como directores de doctorado, como personas que estamos trabajando en la gestión de los programas de posgrado, hacernos cargo de esas características de los estudiantes
y empujarlos a que tomen todas las herramientas que están disponibles y que las usen de la mejor forma posible. O sea, esto ya no es aprender, yo no necesito un libro ni un paper, la información está y está en todas partes, lo que necesitamos es tener la capacidad de tomarla. Y yo creo que ese es un desafío que viene. Hay otras cosas que siguen siendo desafíos, pensando en nosotros que estamos tan lejos, el tema de la internalización, de comunicarnos con nuestros colegas, de comunicarnos con estudiantes de otras universidades, con académicos de otras universidades, eso también es un desafío que tienen que tomar los estudiantes. Y antes también era más difícil porque uno necesitaba muchos recursos para viajar a Estados Unidos o muchos recursos para que un profe de Estados Unidos venga a una tesis. Y hoy estamos viendo, nosotros tenemos comités de tesis, nosotros somos un programa nuevo, pero tenemos comités de tesis, la mayoría con profesores del extranjero, porque la misma facilidad de la comunicación, que también se flexibilizó mucho con el tema de la pandemia, es algo que podemos tomar y podemos usarlo en nuestro beneficio. Entonces, Sí. hay hartos desafíos, hartos desafíos. Ciertamente, y se requieren personas comprometidas como ustedes, ¿cierto?, a cargo de la dirección de esos programas que puedan justamente ayudar a los estudiantes a transitar por este desafío, que para muchos ciertamente es algo muy, muy deseable, pero se enfrentan a problemas que tienen que ver con la tolerancia y la frustración, con Sí. las demandas profesionales, con los problemas personales que también se combinan porque no dejan de ser personas por estar Exacto. haciendo un doctorado, por el financiamiento, por asegurarse que sus tesis avancen, por formar los comités de tesis y ver que todo se cumpla para que finalmente el objetivo, que es formar personas súper destacadas en respectivas áreas, se cumpla. Estamos llegando al final de esta conversación, está muy entretenida. Hay cosas que quedan claras, por ejemplo, la deuda que tenemos pendiente todavía a nivel país con la industria, para que la industria también comience a hacer investigación y tome estos Ujú. profesionales. Hoy día la academia sigue siendo probablemente el principal foco de atracción de quienes se están graduando de programas de doctorado. Ciertamente hay vida fuera de la academia, pero todavía no es algo común. Y ahí ciertamente tenemos todavía un gran desafío a nivel país. Y me gustaría preguntarles a ustedes que pasaron por esta formación, que estudiaron carreras científicas, que hicieron un doctorado, que son investigadoras activas y que además dirigen programas de doctorado, desde esta posición, Patricia, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está considerando entrar a un programa de doctorado? Eh, Mi principal consejo es que se informen. Yo creo que hoy día existen diversos programas de doctorado y deben postular un doctorado teniendo muy claro cuáles son sus intereses. Como toda la vida, ¿no es cierto? Hay que evitar la desinformación. Habla muy mal de un postulante que desconozca las razones, ¿no es cierto?, que lo llevan a seleccionar un doctorado específico y una disciplina específica. Y deben informarse, deben conocer la acababilidad de los planes de estudio, deben informarse de los beneficios, de los apoyos adicionales que entrega una universidad respecto a la otra, cuáles son sus académicos, cuál es la investigación que hacen, hablar con los estudiantes, hablar con los académicos, estar informado. Hoy día hay, como decía Andrea, tienen Infinito. infinitas maneras de informarse y aún así, a veces todavía existe desinformación, lo cual creo que ya no es permitido, porque está Ujú. toda la información ahí. Así que yo creo que la palabra clave, informarse de todo, Y arriesgarse también, yo diría, arriesgarse. informarse y Sí, arriesgarse, sí. porque yo también pienso que hay carreras que están, perdón, que me tome la palabra, hay carreras que Sí, no, por están favor. predestinadas a seguir un doctorado y hay carreras que no, que uno dice, si yo puedo tener un trabajo asalariado, tranquilo, con un horario tranquilo, ¿para qué voy a hacer un doctorado? Y eso nos ha pasado mucho a nosotros. En Mm, el programa de enfermedades crónicas tenemos profesionales que uno dice, ¿para qué va a hacer un doctorado? Y es porque hay que arriesgarse, porque el ir más allá de lo que uno tiene en pregrado, el tratar de responder preguntas que van más allá de lo que hoy conocemos, es un desafío gigante, es una oportunidad de vida. Yo no sé si hay un trabajo que sea tan reconfortante, tal vez no en términos económicos, pero sí en términos de lo que significa hacer investigación, ser académico en una universidad, el poder desarrollar una vida postdoctoral, mm. el poder desarrollar las ideas que uno tiene, esas son cosas que yo creo que no son fáciles de encontrar y el hacer un doctorado tiene ese beneficio, entonces es un riesgo que vale mucho la pena. Absolutamente, y concuerdo con ambas. Creo que cualquiera que haya pasado por esta formación se ha enriquecido desde el punto de vista personal y profesional y ha aprendido no solo cosas disciplinares que tienen que ver con la frontera de la ciencia,
sino que también ha aprendido a comunicar, a tolerar la frustración, a ser ordenado en el trabajo, a enfrentar los desafíos y a convertirse en grandes resolvedores de problemas. Con Ujú. respecto a lo que decía Patricia de informarse en la página investigación.uss.cl, que es la página de investigación de la Universidad San Sebastián, pueden encontrar en el banner de doctorados toda la información con respecto a los programas de doctorado para que vean, por ejemplo, las fechas de la apertura de la admisión, las mallas curriculares, los claustros y en el fondo que se enamoren de alguna disciplina para poder seguir un programa de formación de esta naturaleza. Estamos llegando al final de esta conversación, son las 3 de la tarde con 29 minutos y queremos agradecerle de manera muy especial a nuestras invitadas por haberse unido a esta conversación y haber entregado estas ideas tan interesantes que tienen que ver con la formación doctoral en Chile. Le queremos dar las gracias a la doctora Patricia Burgos, directora del programa de doctorado en Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti. Y también despedimos y le damos las gracias a la doctora Andrea Leiva, directora del programa de doctorado en enfermedades crónicas, también de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta grata conversación, como siempre que tenemos conversaciones en esta Plataforma. ventana, en esta plataforma. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Otra gran conversación y por supuesto los dejamos a todos ustedes invitados a nuestra próxima clase abierta. Recuerden, todos los últimos miércoles de cada mes a las 3 de la tarde nos reunimos a conversar alrededor de una muy interesante pregunta. Espero que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Infórmate de todo lo que tenemos para ti en